Bien, este, vamos a comenzar con lo que sería el tipo de arranque suave, ¿sí? En motores eléctricos. Nosotros hasta ahora hemos visto los tipos de arranque que hemos realizado, se llaman arranques directos, ¿no? Es decir, si acá vemos la presentación, vamos a hacer una captura, copiar, pegar. Este, todos los circuitos que nosotros armamos hasta el momento lo que era arranque directo de motor, mandos a distancia, inversión de marcha, ¿sí? En todos esos casos, el arranque del motor era directo, ¿sí? Sería la primera opción que nosotros vemos acá en la diapositiva, ¿no? Esto le sirve al motor, ¿sí? El motor, cuanto le da la corriente nominal, la tensión nominal, el motor arranca, ¿sí? Perfecto para ello. El problema lo sufre lo que es la instalación eléctrica y lo que es la instalación mecánica. Es decir, que si el motor acciona, lo más lógico, ¿sí? Alguna polea, algún manchón, ¿sí? Alguna correa, estos son los dispositivos que en un arranque directo sufren, ¿sí? Ya que puede estar en frío, una caja reductora y de repente arranca a toda velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo que en la instalación eléctrica, ya que dependiendo de determinados valores, ¿sí? Está contemplado que no se puede hacer un arranque directo cuando los consumos de los motores son de mucha corriente. Entonces, en ese caso, hay que optar por algún arranque suave. Pero vuelvo a repetir, lo que sería en un arranque directo es beneficioso para el motor, pero no es beneficioso ni para la instalación eléctrica, ¿sí? Ni siquiera tampoco es beneficioso para lo que es la instalación mecánica, ¿no? O lo que es la parte de cadenas, correas, ¿sí? Etcétera, manchones, como dijimos. Se puede hacer arranques directos a motores, ¿sí? Dentro de los márgenes hasta una potencia aproximadamente entre 10 y 15 HP. ¿Sí? Es decir, yo puedo hacer arranque directo a motores de mayor potencia, pero ya la norma me indica que motores superiores a estos valores, sí o sí le tengo que hacer algún tipo de arranque suave. ¿Sí? Y hay varios tipos de arranque suave. Nosotros conocemos mayormente el arranque estrella triángulo, ¿sí? Pero en realidad hay motores que pueden arrancar de manera suave con otros tipos de arranques. Algunos son medios antiguos, ¿sí? Se siguen usando, otros son más modernos, ¿sí? Y acá tenemos en un listado entre los arranques suaves lo que sería el arranque mediante resistencias estatónicas, ¿sí? En este caso, lo que se hace es un arranque suave variándole el voltaje, ¿sí? Es decir, que va a recibir un voltaje inferior en un principio y después un voltaje superior o el voltaje final con el voltaje nominal con el cual se debe alimentar el motor, ¿sí? Arranque mediante autotransformador, exactamente lo mismo, ¿sí? Lo que va a variar acá en este caso es el voltaje. Si son todos arranques, se lo llaman a tensión reducida, ¿sí? Tensión reducida. Tanto el primero, el de resistencia estatónica, como el de autotransformador. Y en el que dice arranque estrella triángulo, ¿sí? También es un arranque de tensión reducida. Si el motor que yo tengo en la chapa característica dice 380/660, este motor va a arrancar primero en estrella, ¿sí? Va a alimentarse con un voltaje de 220 volts y posterior va a pasar a alimentarse con 380 volts. Entonces, esa tensión reducida, ¿sí? Ahora bien, después tenemos otro tipo de arranque más modernos, y estos dos primeros son arranques bastante antiguos, pero vuelvo a repetir, se siguen utilizando, ¿está? Arranques modernos estarían entre estos dos que tenemos acá, lo que sería un arrancador por soft starter, ¿sí? Que significa arrancadores electrónicos o arrancador suave. En verdad la traducción de soft starter es un arrancador suave. También lo llaman, ¿sí? Arrancadores electrónicos porque depende de una electrónica. Y también en este caso, ¿sí? Va a ser un arranque a tensión reducida, ¿está?
Y finalmente tenemos lo que es un arranque mediante variadores de frecuencia. En este caso, si bien es un arranque a tensión reducida, pero también entra en funcionamiento lo que es la frecuencia, ¿sí? Es la variable principal, frecuencia, que es la que hace que modifique la velocidad al motor, ¿sí? Si bien la función del arranqueador, o sea, si bien la función del variador de frecuencia es otra, ¿sí? Sería que mi motor pueda variarle la velocidad en el proceso, ¿sí? Industrial, también puedo utilizarlo si es que necesito hacer un arranque suave, o sea que tengo doble beneficio. Pero si lo que necesitaría hacer es solamente un arranque suave, ¿sí? En verdad me saldría más caro porque tengo la posibilidad con este equipo de poder hacer variaciones de velocidad. Si es que no lo necesito, estaría pagando de un hardware, ¿sí? Sin sentido. ¿Estamos de acuerdo? Tranquilamente lo puedo repasar por cualquiera de los arranques anteriores o directamente por un arrancador por substarter que es electrónica de la misma manera que el arrancador mediante variadores de frecuencia, ¿sí? Este, entonces, en todos los casos vamos a modificarle el voltaje, ¿sí? Y en el último vamos a manejar el voltaje y la frecuencia. Hay un inconveniente cuando nosotros reducimos voltajes, ¿sí? Porque reducimos lo que es para el motor. Es decir, sabemos que potencia es igual a V por I, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo bajo alguno de estos parámetros, ¿sí? También me va a bajar el parámetro de la potencia. Entonces, si yo tengo un motor cuya chapa característica me dice que es de 380, ¿sí? Como en este caso que nosotros pusimos acá, y ahora quiero hacerle un arranque suave y le hago un arranque mediante arranque estrella triángulo, por decir uno, pero en realidad cualquiera sería exactamente lo mismo, lo voy a arrancar con un voltaje inferior, 220 volts, ¿sí? La corriente, ¿sí? Si bien en un voltaje inferior se va a incrementar un poquito, ¿está? Perdón, la tensión, si baja, la corriente baja por ley de Ohm, ¿sí? Por lo tanto, al bajar la tensión y al bajar la corriente, baje finalmente la potencia. Entonces estoy teniendo un motor que tiene tal vez 10 HP y sin embargo en el momento del arranque no tengo esa potencia, ¿sí? Tengo una potencia inferior. Entonces tengo que considerarlo también qué tipo de arranque voy a realizar, dependiendo de la carga que voy a arrastrar, porque al principio el torque se me va a venir abajo, ¿sí? Este, y ahora bien, además de entonces de perder torque, ¿sí? Cuando yo este motor que es de 380 volts lo alimento con 220, va a bajar la corriente, como dijimos, ¿sí? Pero va a bajar la corriente en un instante, al principio, ¿sí? Si este motor que está excedido en el eje, porque tengo un motor, como dijimos acá, de 10 HP, por lo tanto, yo tengo el motor y tengo el eje, ¿sí? El, en los motores, ¿sí? Si bien cambian los tipos de carcasa, la distancia entre eje y base, ¿sí? La distancia total entre la parte superior y la base del motor. Hoy en día hay una norma que trata de hacer que todo sea lo mejor parecido, ¿sí? Que sean todo dentro de una norma, esté establecido. Lo que no cambia mayormente es el diámetro del eje, ¿sí? El diámetro del eje es lo que nos sirve a nosotros para saber de qué potencia es el motor si voló la chapa característica, ¿sí? Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Bueno, compararlo. Si yo tengo un diámetro de eje de 25 milímetros, ¿sí? Tendré que ir a los otros motores que tengo en la fábrica, ir midiendo qué diámetro tiene, ¿sí? Y el que tiene 25 milímetros, me fijo en la chapa característica del motor que sí lo tiene, ¿sí? Más o menos un eje de 25 milímetros para un motor de 4 HP aproximadamente, ¿sí? Entonces, si fuese un motor más chico, ¿sí? 3/4 tendrá un diámetro de 16 milímetros, pero bueno, les vuelvo a repetir, esto sería un trabajo que ustedes tendrían que ir haciendo, ir tomando referencia con otros motores, ¿sí? Ir viendo qué diámetro tiene y qué chapa característica, qué potencia tiene. Entonces, con eso uno puede tener cierto criterio a la hora de evaluar un motor sin chapa, ¿no? Después el resto cambia las estructuras, entonces ya no nos sirve demasiado. Pero ¿a qué iba con esto? Que yo tengo un diámetro justamente porque tengo que soportar una carga que voy a arrastrar, ¿sí? Entonces, si mi motor era de 4 HP, como pusimos de ejemplo acá, ¿sí? El motor va a arrastrar, ¿sí? Va a tener un par resistente, algo que levantar, que necesita de una potencia de 4 HP.
Cuando yo le hago un arranque suave y le bajé el voltaje, baja la corriente, como dijimos, ¿sí? En un principio, el motor consume menos corriente, empieza a hacer fuerza de a poco, pero va a llegar un motor que es el momento que si yo no lo temporizo, ¿sí? Y permito que arranque finalmente con su tensión nominal, la corriente va a empezar a incrementarse, ¿sí? Y al incrementarse la corriente, va a empezar a, si no tengo protegido el motor mediante algún relevo térmico, un temporizador, un guardamotor, mi motor se me podría quemar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hoy en día los arranques, ¿sí? Se temporizan, se automatizan para que esto no suceda, ¿sí? Y hay un tiempo en el cual no nos podemos exceder para que justamente no aumente la corriente, ¿sí? De arranque. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos claros? ¿Dudas? ¿Cómo seguimos? Bien, bien. Bien, bien, profe. Este, entonces, vamos a hablar ahora de lo que sería, ¿sí? Un arranque mediante resistencias católicas. Vuelvo a repetir, el arranque de resistencia católica y autotransformador no son los más modernos, pero siguen estando. El otro día, en un curso presencial acá, mencionamos el arranque mediante resistencia católica, cosa que yo mucho ya no lo estaba dando. Y un muchacho me dice, nosotros en la fábrica estamos teniendo una máquina con arranque mediante resistencia católica y nos mandó la foto. Así que dije, bueno, vamos a seguir hablando entonces del arranque por resistencia católica, ¿no? ¿De qué se trata este tipo de arranque? Igual lo vamos a hacer medio por arriba, no vamos a profundizar tanto porque tampoco es, ¿sí? Lo más nuevo, ¿sí? Vamos a borrar esta parte. Hay una cosa que estaba por comentar y me olvidé. A ver, estábamos diciendo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Perdón, una duda nada más. ¿Arranque suave a partir de los 10 o 15 HP? Es lo recomendable, ¿sí? Ok, Vos podés, suponete, vos tenés un motor de 2 HP en tu chapa, lo más, estamos hablando de lo más convencional, ¿no? La chapa característica de un motor de 2 HP te va a decir 220, 380. Yo a este motor no le puedo hacer un arranque estrella triángulo, si te acordás de las clases de estrella triángulo, ¿está? Porque cuando pasa a sí, 380, sí, ¿sí? Pero sí le puedo hacer un arranque suave a ese motor, ¿se entiende? Le puedo poner un variador de frecuencia y lo hago un arranque suave. Pero si es que lo necesito por o sea, la automatización de la máquina. Ahora, por algo puntual que yo necesite que arranque suave, no está, por el motor en sí. no por el motor en sí, ¿está? ¿Se entiende? De la misma manera, creo que vos llegaste un poquito tarde, de la misma manera que yo tengo un motor de 40 HP, 60 HP, ¿sí? Si yo al motor lo puedo abastecer con la corriente y la tensión, ¿sí? La potencia, hablando en general, que él necesita para el motor está chocho, ¿sí? El motor arranca y va a estar bárbaro. Pero ¿qué es lo que pasa? Sufre lo que es las correas, las cadenas de transmisión, los manchones, todo eso. Imagínate que un arranque de un motor de 60 HP directo, en el momento que, ¿sí? Arranca, tiene un par resistente que toda la carga que está con la inercia quieta y quiere mover, ahí sufre que da calambre todo eso, ¿está? Entonces el problema lo tiene más Buenísimo. que nada toda la instalación mecánica y además la instalación eléctrica, porque recordá que para un motor de 40 HP, ¿sí? La corriente nominal se multiplica entre 3 a 7 veces la corriente nominal, no la corriente de arranque, perdón. La corriente de arranque va a ser entre 3 y 7 veces la corriente nominal. O sea que 40 HP tenemos una corriente importante, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sobredimensionar conductores, ¿sí? Pero sobredimensionar protecciones. Sin embargo, a estos motores le hago un arranque suave y de esa manera no es necesario andar sobredimensionando ni conductores ni protecciones, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, es para instalación eléctrica y para la parte técnica. El motor no tiene drama, ¿sí? Clarísimo. Bárbaro. Clarísimo. Muchas gracias. Vuelvo a repetir, ¿no? En realidad, con estos 4 arranques primeros, ¿sí? Con el arranque mediante resistencia, autotransformado de estrella triángulo y soft starter, le estoy bajando el voltaje, ¿sí? Y al bajar el voltaje al motor, ¿sí? Pierde par motor, pierde torque, ¿está? Este,
¿Qué es lo que pasaba hace varios años atrás? Cuando ustedes entraban a una fábrica, las máquinas eran de corriente continua. ¿Por qué? Porque si yo necesitaba variar la velocidad, ¿sí? Al motor, cuando variaba velocidad, un motor de corriente alterna perdía mucho par motor, ¿sí? Perdía mucho torque. Entonces la máquina se quedaba sin fuerza. Sin embargo, los motores de corriente continua, si vos le reducís el voltaje, reduce la velocidad, pero es un poco más constante el par motor. Entonces se utilizaba ese tipo de motores. Después con la tecnología, ¿sí? Lograron poder variar la velocidad de los motores mediante un variador de frecuencia. Si bien tengo que corregir la tensión, pero el parámetro principal que muevo es la frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se dejaron de usar motores de corriente continua y volvemos a utilizar motores de corriente alterna. ¿Sí? Estamos hablando en los procesos de producción, ¿no? En los arranques va a perder par motor, pero una vez que hizo el arranque, le damos toda, ¿sí? la potencia que necesita el motor, ¿sí? Le damos toda la corriente y listo, el motor arranca. Pero si en la producción le bajo el voltaje, cae de nuevo, ¿sí? A no ser que ponga, vuelvo a repetir, un variador de frecuencia. Con esto lo solucionamos. Entonces, vamos a ver cómo sería, ¿sí? Esto del arranque mediante resistencia estatórica para que tengan una noción, ya que se está usando, ¿sí? Es caro a relación de lo que sería un arranque estrella-triángulo. El arranque estrella-triángulo también es un arranque antiguo, pero es barato, es económico. Por eso se sigue usando, ¿sí? Bien. En el circuito de potencia, ¿sí? Esto sería, espera, que creo que tengo, si no me equivoco, en la presentación de PowerPoint, tengo un gráfico. A ver. Bien, pero es medio truchito, pero bueno, está bien, lo podemos usar igual. A ver si se ve bien ahí. Bien. Sí, ¿Qué, sí. sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, la llave principal, la Perdón, un poquito más grande si se puede. Así se ven los números. bien, Apenas si se sí. puede. Hacemos una cosa, mira, espera, igual yo le paso al No, grupo, pero se ve igual, ¿eh? ¿sí? Ah, bueno, bueno. Igual se ve. Así lo podés ver tanto de grupo, capaz como copiar. Ahí se lo paso, pegar. Y ahora lo pegamos de vuelta acá, no te va a poner. A ver, espera que pegar y ahí lo expandí. Bien. Bueno, ¿qué pasaría con un arranque estrella-triángulo, no? En el arranque estrella-triángulo yo tengo dos velocidades en juego, como habíamos dicho, ¿no? Arranca en 220 volt y pasa a 380. O sea que es un arranque escalonado, ¿no? Porque estoy pasando con un voltaje y al tiempo casi se duplica, ¿no? Entonces hay un salto importante en este caso. Si yo necesitaría un arranque más paulatino, ¿sí? Digamos que esto sería si lo veo en un plano cartesiano, ¿no? Tengo un voltaje y de repente pasa el otro, ¿sí? Bueno, vamos a dibujarlo por acá. Ahí y pasa el otro. Si yo tengo un arranque más paulatino, necesitaría hacer algo medio escalonado, ¿no? Tendría que ser algo así, tal vez en dos pasos, ¿sí? O en tres pasos, ¿sí? Entonces, en este caso, se pondría resistencias estatónicas. Yo acá tengo solamente un banco de resistencia, ¿está? Uno por cada fase. Pero yo le podría haber agregado, ¿sí? Tres bancos en total. Entonces, lograría esta rampa que recién estábamos indicando, ¿no? Es decir, que va a estar en un principio, ¿sí? Si bien acá está hecho con un solo banco de resistencia y se parecería a lo que sería un arranque estrella triángulo, porque va a recibir 220 y 380, pero yo podría, a ver, vamos a ver si lo puedo dibujar por otro lado, o lo dibujo acá chiquitito, ¿sí? Yo podría hacer lo otro, lo hago en forma unifilar, ¿no? Tengo una resistencia por acá, tengo otra resistencia por acá,
tengo otra resistencia por acá, todo esto en potencia, ¿no? Y son resistencias grosas, ya lo vamos a mostrar. Y este sería mi motor. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá tengo un voltaje, ¿sí? Esto es línea, esto es neutro, ¿sí? Tengo que entre línea y neutro, o línea y línea, ¿estamos? Tengo 380 volt, pero necesito que el arranque sea de forma paulatina. Entonces, esta primera resistencia me va a bajar, por ejemplo, 100 volt, ¿sí? Esta otra resistencia me baja otros 100 volt, ¿sí? Y esta otra resistencia me baja 80 volt, por decir algo. Entonces, si yo tengo, ¿sí?, un voltaje de 380 al que le voy a restar 280 volt, me quedarían 100 volt. Quiere decir que este motor en un principio estaría arrancando con 100 volt, ¿sí? Arranca de forma lenta, ¿sí?, de forma paulatina. ¿Y qué tendría que hacer? Tendría que, al poco tiempo, ¿sí?, conectar un contacto o sea, sería un transformador, que sería este que está acá, perdón, un transformador, un contactor, que sería este que está acá, que se llama contactor de bypass, ¿sí? Contactor de bypass. Como lo que hacíamos en el relevo térmico, ¿sí? Estas resistencias no pueden estar trabajando más de 8 segundos, ¿sí? Porque la potencia que disipan es importante. Calculá que estás alimentando un motor grande, o sea que hay una caída de tensión importante sobre esta resistencia. Son resistencias grandes, ¿sí? Pero generan tanto calor que no puede estar mucho tiempo conectado. El conjunto completo. Por lo tanto, en 8 segundos yo tengo que puentear esta resistencia, ¿sí? Te lo voy a dibujar como unifilar, ¿no? Pero se tendría que cerrar este contactor para que esta ya descanse, por ejemplo, a los 2 segundos, ¿está? Ya mi motor va a estar recibiendo 200 volt, ¿sí? Porque estos 100 volt ya están cortocircuitados. A los otros 3 segundos más, ¿sí?, vamos a puentear este otro banco de resistencia, ¿sí?, con un segundo contactor de bypass. Acá tenemos solamente simulado uno solo. Y a los 3 segundos restantes, ¿sí?, ya tendría que estar puenteándose el último banco, ¿sí? Y de esa manera recibe ahora los 380 volt que le corresponden, ¿sí?, a mi motor. Entonces logré hacer de forma escalonada este arranque, ¿sí?, mediante resistencias estatónicas. ¿Se entiende esto más o menos cómo funciona? Sí, profe, se entendió. Bien. Es caro. Sí, sí. Es caro. ¿Por qué? Porque estoy teniendo 3 resistencias importantes, ¿sí? Tiene su costo. 3 temporizadores, porque esto lo tengo que manejar desde el circuito de control, ¿sí? Con 3 temporizadores. Acá yo tengo uno solo porque solamente es uno de los contactores que tengo que bypassear. ¿Estamos de acuerdo? Perdón. Uno de los contactores que va a ser de bypass al banco de resistencia. Pero si yo tendría 3 bancos de resistencia, necesito 3 circuitos similares a este que yo tengo acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a tener 3 temporizadores, 3 resistencias, ¿sí? Y es un paquete de guita. Entonces, hay otro tipo de arranque, ¿sí?, como el arranque que recién mencionábamos del autotransformador, más caro todavía, ¿sí?, si bien también lo puedo hacer por pasos, y de la misma manera contactores van a ir bypaseando lo que son las bobinas del autotransformador. ¿Por qué más caro? Porque además de tener que poner un guardamotor para lo que sería el motor, también tengo que poner guardamotor o relevo térmico para lo que serían los bobinados del autotransformador. Entonces estoy teniendo ya de costo el autotransformador, más 2 o 3 temporizadores dependiendo la cantidad de pasos que necesito, ¿sí? Más los guardamotores o relevo térmico para cada bobina, ¿sí?, que va a tener este autotransformador. Por lo tanto, es más caro todavía que este circuito, ¿sí? Entonces, no se usa mucho tampoco, se usa más este que el otro, ¿sí? Y posterior a eso, si volvemos de vuelta a la presentación, entonces vimos lo que era arranque mediante resistencia estatónica, es este que vimos recién, arranque mediante autotransformador, ¿sí?, el que mencionamos. Entramos en lo que sería arranque estrella-triángulo, ¿sí?, en el cual, bueno, nos vamos a abocar, nos vamos a ver bien de qué se trata el circuito.
¿sí? Y después vamos a ver en profundidad también lo que es soft starter y la parte de arranque de variadores de frecuencia, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos con lo que es arranque. Profe, Sí, decime. ¿ese tipo de arranque es más caro que un arrancador, arrancador suave o un variador de frecuencia? Yo digo en el caso si tengo un motor de 220, 380. El arrancador por autotransformador, me decís vos. Sí, o el de resistencia histórica. Mirá, está ahí, ¿sí? Lo que pasa que encima el arranque por arrancador suave es un arranque progresivo. Es decir, cuando veamos eso, pero te lo dibujo una corridita ahora, mirá. Tiene ventaja lo que es el arrancador suave con respecto al otro. Si bien los costos pueden llegar a ser similares, ¿sí? Porque también depende mucho del momento, el del autotransformador sí es más caro, porque tiene cobre y el cobre es carísimo, ¿sí? Y vos calculás que la sección de los alambres de cobre ahí tiene que ver e influir sobre el consumo que tenga tu motor. Entonces, cuanto tu motor más grande es, la bobina de transformador de más sección de alambre, más caro es ese. Pero el de resistencia estatórica, ¿sí? Podría estar igualado al arrancador suave. Pero en el caso de un arranque con resistencia estatórica, la rampa que nosotros recién dibujamos era de esta característica, ¿no? ¿Sí? Está bueno, ¿sí? Pero en realidad, con un soft starter, tu arranque va a ser así. ¿Sí? Perdón, sigue derecho esto, ¿no? Entonces, digamos que si yo acá tengo escalones, acá no lo tengo. ¿Sí? Entonces termina siendo más conveniente poner tal vez un arrancador suave que un arranque mediante resistencia estatórica. ¿Sí? Pero te vuelvo a repetir, es un Bien. arranque antiguo, ¿sí? Sin embargo, me desasné el otro día, tengo que tener la foto por acá por el grupo. A ver, espera, el de presencial, en el cual me mandó la foto el muchacho de la máquina que tiene con arranque de resistencia estatórica. A ver, 2 segundos. ¿Me decías algo? Discúlpame. Te escuché No, hablar. no, profe, no nada. Está bien. A ver si es este. Automatización industrial. No, este no. Especial 2025. Me parece que este no es el grupo. Industria 25.2, acá está. A ver la foto. Profe, Sí, profe, ¿y la resistencia se calculan? ¿Se hace un cálculo? sí, sí. Dependiendo del motor, ¿no? Se hace un cálculo para la resistencia, sí. Bien. Mira, acá te muestro la foto que nos mandó el muchacho de la máquina de trabajo. Copiar. Bueno, espera que lo pegamos acá. No sé si ahí la llegan a ver, ¿sí? Trae resistencia. Espera que te voy a mostrar ahora. Y fíjate en la otra foto. Acá está, en este se ve mejor. Copiar. Fíjate que acá está el contactor de bypass, ¿no? O sea, estas son las tres resistencias, ¿no? En este caso tiene un solo paso, ¿no? O sea, que pasará tal vez de 220 a 380. Lo hacen así. Mediante el tres resistencia, y este sería mi contactor de bypass. Esto que ves acá abajo es esto que tenemos acá, ¿no? Entonces está entrando desde la alimentación Sí. al contactor, ¿sí? Y el contactor de la misma terminal pasa a alimentar a la resistencia y de la resistencia alimentan a otro contactor, ¿sí? Que debe ser el que permite el arranque del motor, ¿sí? Este tiene que, en el momento que vos pulsás la alimentación, ya va a circular la corriente por acá, por este contactor y alimentar el motor. Pero un tiempo después, ¿qué tiene que hacer? Entrar automáticamente este contactor a puentear lo que sería la resistencia para que no calienten demasiado y no se terminen quemando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ve? Sí, sí, ¿se entendió? Bien. Igual les paso la foto, ¿sí? Si quieren así después la analizan tranquilo. Te la paso al grupo. A ver.
Automatización industrial. Acá está. Bien. Bueno, se hace un cálculo para el cálculo de la resistencia. Yo la verdad no me lo acuerdo, pero te lo averiguo si quieres para la próxima clase. Igual son de bajo valor, ¿sí? No es de mucho, ¿está? Este, y lo vemos, no hay problema. ¿Dale? Dale, profe. Dale, Igual perfecto. si hay que hacer un mantenimiento a un tablero en el cuerpo, ahí donde están puestas la chapa, donde están puestas la resistencia, ahí dice el valor, ¿no? Ahí te dice el valor. O, Aparte, vos calculá que tenés que hacer un mantenimiento, ¿sí? Es raro que se te quemen las tres resistencias. Se te quemó una, las tres son iguales. O sea que medís el valor de la otra y reemplazás las resistencias, ¿entiendes? O la manda a pedir porque no sé si la van a tener, ¿sí? claro, bien. El dato lo vas a tener, ¿sí? Bien, vamos ahora, a ver, vamos a borrar esto. Espera, que no sé qué hice. A ver, ahí está. Creo que me dijo que era una máquina de soldar inverter, creo que me dijo que era. Pero bueno, la verdad que me sorprende, ¿no? Porque una máquina de inverter con ese tipo de arranque, pero bueno, con toda la tecnología que hay, no será un fabricante medio trucho. Bueno, vamos a lo nuestro, ¿no? Vamos a suponer que yo necesito hacer un arranque suave, entonces, como decíamos, el arranque más económico es el arranque estrella triángulo, ¿sí? Porque voy a necesitar de un contactor de línea, un contactor estrella, ¿sí? Y un contactor triángulo. O sea que para un arranque convencional, un contactor uso. En este caso voy a estar usando dos contactores más lo que sería el temporizador, uno solo, y se terminó partido. ¿Está? Entonces, económico dentro de todo. Vamos a decir, primero voy a dibujar el circuito potencia para analizar qué es lo que necesitamos, ¿no? Y después vamos a ver el de comando. Circuito potencia. Si repasamos un poquitito, ¿sí? Ustedes recuerdan que yo tenía la bornera del motor, ¿sí? Tenía los terminales. Estos terminales tenían las bobinas, ¿sí? Unidas, el principio y fin de bobina, por ejemplo, U, y este era U', ¿sí? Entonces tenía una bobina que me cruzaba de punta a punta, y de la misma manera tenía esta bobina con esta bobina que tengo acá, y esta bobina con esta otra bobina que tengo acá, se unen las puntas, ¿no? Es toda la bobina que está en el estator del motor. En este caso, si yo quería hacer un arranque estrella a este motor, ¿sí? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que puentear las chapitas, ¿sí? Del lado contrario al cual voy a alimentar. Es decir, que junto esta punta de bobina con esta punta de bobina con esta punta de bobina, y acá bajaría lo que sería la fase R, ¿sí? La fase S y la fase T. Esto sería estrella. Ahora, si yo lo que quiero es arrancar un motor en triángulo, ¿sí? De la misma manera, tengo los tres terminales superiores, los tres terminales inferiores, las bobinas que se unen por dentro, ¿sí? Voy a bajar con la fase R, voy a bajar con la fase S y voy a bajar con la fase T, ¿sí? Pero las chapitas que yo tenía que colocar en esta disposición, ¿sí? Eran en forma vertical, así. Por lo tanto, se sacaba la chapita que cerraba en el centro de estrella y se las colocaba de esta manera. ¿Qué es lo que lograba yo con esto? Lograba alimentar a una bobina con dos fases diferentes, ¿sí? Es decir, si dibujamos la bobina por dentro, esta se interconecta con esta que está acá. Entonces ahora esta bobina que yo tengo acá le estoy dando R a esta punta y la punta contraria le estoy dando T mediante la chapita. Tiene 380, ¿sí?
O sea que cuando yo lo conecto en triángulo, tiene que recibir cada bobina 380 volts. Y cuando lo conectaba en estrella, tenía que recibir 220 volts. Bien. De la misma manera, esta bobina de la punta S, ¿sí? Desde donde entra S, se va a comunicar con el extremo inferior del lado de abajo, ¿sí? Es decir, que si a esta la llamamos U, esta es U', si a esta la llamo B, esta sería B', y si a esta la llamo W, esta sería, por acá, W', ¿no? Entonces, le estoy dando R a esta punta de bobina y a esta punta de bobina le doy T, 380. Acá S baja a la bobina con punta denominada B y B1 va a recibir R, 380. La punta del motor W recibe la fase T y el de extremo opuesto va a recibir, ¿sí?, a la fase S mediante la chapita. Por lo tanto, de vuelta 380. Tengo que hacer esto yo ahora sin colocar chapita, ¿sí? ¿Por qué? Porque como es un circuito automatizado, no puede quedar chapita dentro, porque no la puedo pasar de estrella a triángulo o viceversa. Entonces, la chapita vuela, no queda ninguna, ¿sí? Y voy a dejar el motor con la bornera limpia, ¿sí? Y ahora voy a tener que colocar en un principio, ¿sí?, desde la fase R, desde la fase S y desde la fase T, vamos a bajar y vamos a ir, como siempre, a un circuito de protección, mi interruptor termomagnético, ¿está? Fusilera o lo que vayamos a colocar. Aguas abajo, ¿sí? Por ahora no vamos a poner relevo térmico para no complicarla. Después, cuando hacemos el circuito acá decimos sí, estamos explicando cómo razonamos, ¿no? Aguas abajo vamos a poner mi contactor de línea, ¿sí? Mi KM1. Este KM1, ¿cuál es la función que tiene? Y justamente alimentar RST tanto en estrella como RST en triángulo, ¿no? Entonces baja esto y se lo aplicamos a la bornera de mi motor, a la caja de bornera igual que hicimos acá, ¿no? Entonces, esto va a ir, vamos a pintar otro color, a lo que sería, ¿sí?, una punta de bobina y esta la punta cruzada, ¿sí? Una punta de bobina y esta la punta cruzada, una punta de bobina y esta la punta cruzada. Bien, entonces, R viene y lo conecto a esta bornera, S viene y lo conecto a esta bornera, T viene y lo conecto a esta bornera. Ahora, ¿qué tendré que hacer? Tengo que cerrar la estrella, pero sin chapas. Entonces vamos a sacar cables de acá, ¿sí? Y con estos cables se los vamos a llevar a otro contactor. Saco un cable, saco otro cable y saco otro cable. Este es mi contactor, este sería contactor KM1, que es el contactor de línea, ¿sí? Este va a ser mi contactor KM2, que va a ser mi contactor estrella, ¿sí? Y si es mi contactor estrella, ¿qué tendría que hacer? Cerrar el centro de estrella. Entonces, aguas arriba de contactor, ¿sí? Le voy a meter dos cablecitos, para hacer mi centro de estrella. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer cuando automatizo el arranque? Que mi contactor KM1 y mi contactor KM2 arranquen los dos juntos. Entonces, si este se cierra, también se cerró este, y es como que tengo el puente del centro de estrella, ¿sí?, hecho en el motor. Está desplazado por unos cables y un contactor, pero el centro de estrella lo va a tener. Y va a arrancar a tensión reducida. Va a arrancar a 220 volts. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Dudas? Vamos bien, profe. Bien, Vamos, bien. perfecto. Ahora bien, tengo otro contactor, ¿sí?, que va a ser el contactor triángulo, o sea que para armar un arranque estrella triángulo se va a necesitar de 3 contactores, ¿sí?
Y este contactor lo voy a enganchar, ¿sí? De la salida, ¿sí? De lo que sería la bornera de lo que sería mi motor, ¿no? Yo acá lo estoy dibujando acá, pero en verdad sería de las borneras del contactor, ¿no? Así como entran estos cables, salen los otros que van para el contactor opuesto, al de triángulo. Este contactor va a ser el contactor KM3 y va a ser mi contactor triángulo, ¿está? Entonces, si este es mi contactor triángulo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y acá, ¿qué hacíamos para que se alimente con 380? Tengo que darle dos fases a una bobina, ¿sí? Entonces, a este que viene por acá, la fase R, que viene por acá, si supongamos que este contactor está cerrado, viene por acá, esta fase R se conecta mediante bobina a este otro extremo, ¿sí? Esta punta de bobina viene por acá, viene por acá, viene por acá, este contactor está abierto, así que por ahí no pasaría la corriente, Eh, por creo acá, que no se está viendo, me parece. ¿cómo? Creo que no se está viendo, está el circuito de potencia. Ahí. Este es el circuito de potencia, sí. Ah, ok, pensé que estaba dibujando otro. Ok, No es mando, ¿sí? Estamos analizando la potencia para armar el mando según la potencia, ¿no? ok. ¿Ves que dice circuito potencia? ¿Sí? Entonces, este contactor va a estar abierto, ¿sí? Cuando quiero que arranque triángulo. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Viene la fase R, se conecta a la bobina 1. La bobina U', ¿sí? Sale por acá, lo que sería la fase R, viene por acá, supongamos que este contactor está cerrado, yo acá le tengo que dar otro potencial que no tiene que ser R, porque si yo le doy R y R, no hay diferencia potencial. Entonces le vamos a dar, ¿sí? T. Entonces tiene esta punta de bobina le llega R, a la punta opuesta le llega T, ahí estoy teniendo en la primera bobina 380, ¿sí? En esta bobina baja S, ¿sí? Baja S, lo que sería U, B, esta sería B, y esta sería B'. Baja S, viene S por acá, viene S por acá, viene S por acá, este contactor está abierto, tiene que estar abierto, porque si no volaría todo al diablo, porque se me juntaría las tres fases cortocircuitadas con este contactor, ¿no? Entonces, viene ese por acá, dijimos, viene ese por acá, viene ese por acá, viene ese por acá, viene ese por acá. Le voy a tener que dar, por ejemplo, ya usé T, vamos a darle R. Y ahora, esta que viene por acá, que es T, baja por acá T, viene por acá T, viene por acá T, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. ¿Qué tendré que darle? La única que me queda suelta, S. Vamos a ver que no haga. Ahí me quedó más o menos, ¿sí? S. Entonces, V, esta sería W y esta sería W', ¿no? Entonces, fíjense cómo estaría la mano acá, ¿no? Estamos teniendo que si se cierra este contactor, ¿sí? Estoy recibiendo RST, ¿sí? Si se cierra este contactor, ya queda conectado por este contactor en estrella. Mi motor arranca con un voltaje de 3 por 220 volts la bobina, ¿sí? Y en un tiempo no muy prolongado, ¿sí? Entre 7 y 15 segundos a lo máximo, tiene que cambiar, ¿sí? Tendría que abrirse este contactor, ¿sí? Y una vez que se abrió este contactor, tendría que cerrarse este contactor, el KM3. Entonces, cuando el contactor KM3 se me cierra, se me cierra KM3, estoy teniendo que la fase R que ingresó acá, el extremo opuesto, está recibiendo T. Entonces acá tengo T. Entre R y T, 380. En el del medio, baja por S, este extremo sería el potencial S, ¿sí?
vendría por acá, y le estamos aplicando lo que es la R. Por lo tanto, acá baja S y acá tiene R en este otro extremo de la bobina. Entre S y R, 380, ¿sí? Y finalmente, baja T a la punta W, y la punta W' se está energizando con S. Por lo tanto, acá tenemos S. Entonces estoy teniendo entre R y T 380, entre S y R 380, entre T y S 380. Por lo tanto, en este caso, ¿sí? Va a tener un voltaje de alimentación de 3 por 380 volts. Así definitivamente quedaría, ¿sí?, conectado el contactor KM1 con el contactor KM3, y lo mantiene alimentando constantemente con la tensión nominal del motor, ¿sí? Y de esa manera logramos que el arranque hubiese sido suave, ¿sí? Escalonado, pero suave, ¿sí? ¿Se entiende cuál es la idea de lo que nosotros tenemos que armar como circuito potencia y por qué? Sí, profe, se Sí, entendió. sí, Bien. entiendo. Ahora, ¿sí? Viendo esto, que es lo que yo necesito como potencia, vamos a tener que armar el circuito de mando, ¿sí? Entonces, vamos ahora a borrar esta parte. Voy a borrar también esta, porque si no, no me va a entrar el gráfico. Y bueno, vamos a ver qué es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Circuito mando. Vamos con el negro. Circuito de mando. Bien, línea por un lado, ¿sí? Y como en todo circuito, ¿está? En un principio tengo que arrancar un contactor, ¿sí? Que sería el de KM1. Vamos a ponerlo chiquitito acá. Ya que es un arranque convencional, un arranque directo, ¿sí? Baja lo que sería mi interruptor termomagnético, ¿sí? Para protegerme al circuito de mando. Voy a tener que tener un pulsador de parada al margen del pulsador de emergencia, relevo térmico. Vamos a hacerlo simple para razonar, ¿no? Pulsador de parada, pulsador de marcha, ¿sí? Ya que este es mi pulsador S0, este es mi pulsador S1, ¿sí? Y acá finalmente alimentaré a la bobina de mi contactor de línea, ¿sí? KM1. A los terminales A1 y A2, la bobina de mi contactor. ¿Y ahora qué tendré que hacer? La famosa retención para que yo pulse, ¿sí? Pero se mantenga enganchado después de que yo haya soltado mi pulsador. Por lo tanto, este contacto 13-14 del contactor KM1, ¿sí? Esto es un circuito de una marcha y parada general. Pulso este botón, contactor KM1 se enganchó KM1. Me lo alimenta el motor a las entradas V y W. Pero ahora yo tengo que hacer que se me cierre el contactor KM2, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar de la alimentación, ¿sí? De acá abajo, o podría salir, ¿sí? Desde acá arriba, es indistinto. Usar otro contacto auxiliar normalmente abierto. Si es que no quiero, puedo alimentarlo desde acá abajo, como decíamos. Este sería contacto 33-34, ¿sí? Pueden encontrarlo de las dos maneras, por eso se lo dibujo. Y también sería un contacto de KM1, ¿sí? Y con este contacto voy a alimentar a la bobina, pero en este caso de un temporizador, ¿sí? La bobina de temporizador se diferencia de la bobina de un contactor porque la pueden tener con esta simbología de X, ¿sí? Esto sería bobina A1, A2. Hay otras bobinas que están todas pintadas, todo depende si es una bobina con retardo a la desconexión o si es una bobina pintada con retardo a la conexión, ¿sí? Entonces eso cambia la simbología. Pero cuando ven o una X o todo pintado, es una bobina de un temporizador, ¿sí? Que un temporizador no es más que un relé, ¿sí? Como lo que estuvimos viendo en la clase pasada, pero en este caso nosotros al relé le damos una tensión de bobina y en el momento los contactos cambiaban de estado.
En el temporizador yo le doy una tensión a la bobina y los contactos de potencia van a cambiar de estado después del tiempo que nosotros programamos en el temporizador, ¿está? Es decir, que si lo seteé en 5 segundos, en el momento que lo alimento, el contacto va a seguir en la misma posición que estaba original. 5 segundos después, los contactos abiertos se cerrarán y los contactos cerrados se abrirán, ¿sí? Bien, ahora, desde acá abajo, ¿sí? Vamos a salir y vamos a alimentar lo que es el contacto de mi temporizador denominado 15. Hola, se cayó todo. ¿Me escuchan, están? Sí, sí, se desconectó. Sí, se cortó. Nos quedamos en lo de los relés, Sí, nos que quedó un temporizador era un relé. exactamente, ¿sí? El temporizador es un relé, solamente que en este caso ese relé va a cerrar sus contactos, ¿sí? En el momento en que yo lo parametricé. Si yo le di 5 segundos, ¿sí? Decíamos, 5 segundos después, que yo fue el tiempo que parametricé, los contactos abiertos se cerrarán y los contactos cerrados se abrirán, ¿sí? Entonces, tengo un juego. Perdón, es un relé, ¿Cómo? o sea, es un artefacto, un temporizador, digamos, Es un arte. específicamente un temporizador. Perdóname, no te escucho bien. ¿Cómo? Si yo lo quiero comprar, o sea, es un relé que es un temporizador. Funciona. Lo pedí como temporizador, si lo querés comprar, sí. Mirá, a ver, vamos a buscar una. Espera un cachito. Vamos a ver si tengo alguna otra imagen. Creo que sí, acá está. Igual tenemos que hablar de esto de temporizador. Bueno, acá hay uno en la imagen, pero creo que tengo que tener otro por otro lado. A ver, No temporizador. está compartiendo, ¿eh? ¿No? Bueno, Eh, claro, se me cayó Ahora todo. se desconectó, Ah, volvió. sí, ahí lo pongo de nuevo. Eh, vamos de vuelta, más compartir. A ver. Profe, Sí, para este tipo de circuitos se utiliza uno con retardo a la desconexión. con uno retarda. Digamos, a la hora de pedir, Sí, a la hora de pedirlo se lo pide, digamos, es que con retardo a la desconexión, creo. No. sí, pero le O podés. ya viene con los dos. Claro, en verdad viene con los dos, pero vos le podés pedir para estrella triángulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabaja Ah, bien, con microsegundos entre que se abre uno y se cierra el otro, ¿sí? Para evitar choques, ¿sí? Entre lo que sería la estrella y el triángulo, ¿está? Entonces hay específicos para estrella triángulo, ¿está? Eh, bien, bien. Bárbaro. A ver si puedo. Bueno, acá tenemos los relés. Esto es lo posible. A ver dónde tengo temporizador. No. Bueno, a ver si te puedo buscar una imagen. Acá está, temporizadores. Mirá, acá justamente tenemos un temporizador, vos lo pedís así, ¿sí? Temporizador para arranque estrella triángulo, como en este caso, fíjate que tiene la simbología ya dibujado, la estrella y el triángulo, ¿no? Entonces, en el momento que lo alimentás, ya va a estar prendida luz roja y un instante después, que según lo que uno va a parametrizar acá, ¿sí? Los tiempos que le va a dar, va a pasar a luz verde, ¿sí? Y tenés distintos tipos de modelos de temporizadores, ¿ves? Tenés unos que se denominan neumáticos, que son estos que están acá, ¿sí? Que se colocan enfrente de lo que sería el contactor. Ahora les voy a mostrar igual algunos. Entonces, son para un determinado modelo de contactor, ¿no? Vieron que nosotros en el frente del contactor colocamos lo que son los contactos auxiliares, ¿sí? Los podemos colocar de forma lateral, lo podemos conectar de forma frontal, pero en este caso también podría poner el temporizador de forma frontal, ¿sí? ¿Se ve bien esto? Entonces, Sí, El profe. web, el anterior, es específicamente para hacer ese tipo de arranque. me decías cómo.
Este lugar específicamente para hacer este tipo de Este, arranque. ¿sí? Ok, Este específicamente para hacer estrella triángulo. Este también, ¿eh? Este que está acá. ¿Sí? Este, como te decía, se aloja en la parte frontal, ¿sí? Fíjate que acá te dice temporizadora la conexión, como dijo el compañero, ¿sí? Y los tiempos te va de 0,1 segundo a 30 segundos, ¿sí? Acá lo dice, ¿no? La única diferencia que si usas este contactor, no tenés que energizar a la bobina, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenés contactos solamente normales abiertos y normales cerrados. No tenés lo que es la bobina 1 a 2 porque este comienza a contar en el momento que el contactor, ¿sí? Se energiza, se baja, ¿sí? O sea, por el sistema mecánico, los contactos se cierran y el temporizador empieza el conteo, ¿sí? Este, y a ver si tenemos algún otro. Acá. ¿se recomienda alguno que sea mejor o No, o sea, a ver. Con este que vimos acá, el VEG anda bien. Lo que pasa es que para este modelo necesitas el contactor que sea de la misma marca, ¿se entiende? No todas claro, las claro, marcas claro. tienen este tipo de temporizador, ¿sí? Digamos que en este temporizador tenés menos problemas porque no tenés que cablear la alimentación, pero no todos los contactores tienen este tipo de temporizador. Entonces, tal vez con este VEG que tenés acá, ¿sí? O hay algunos más sencillos todavía. A ver, espera. Bueno, este es otro tipo de temporizador, ¿sí? Que tenemos que ver, por eso digo temporizadores, pero es un poco más compleja la conexión. Tiene un zócalo para rielding, ¿sí? Y acá te indica cómo sería la conexión y lo manejas mediante una perilla, ¿está? Le vas dando el tiempo que vos querés, ¿sí? Lo seteás, podés cambiar la escala de segundos a minutos, ¿sí? También. Y andan bastante bien, son robustos, son un fierro, pero bueno, vuelvo a repetir, tampoco complicarse tanto con la conexión, ¿no? Y después tenés otro tipo de timer, como este que manejas acá, que tiene más versatilidad para mayor tiempo, ¿sí? Sería eso. Pero con uno como este primero que te mostré, ¿sí? O este que tenés acá, va bien, no hay complicaciones, ¿sí? Igual vemos, si les muestro a uno, le hacemos una conexión que no necesitamos tanto espacio, así que vamos a agarrar un temporizador, le conectamos la alimentación y vemos cómo cambian los estados de los contactos para que le quede un poquito más claro. Calculo que la clase que viene vemos temporizadores, así terminamos de ver todo el conjunto Y, de estrella triángulo, ¿no? Jairo, Sí, ¿por qué dice A1, A2, A3? bien, ahí te digo por qué. En verdad, ¿sí? El tema es el siguiente. Vos estás teniendo, a ver, fíjate que yo acá te puse a uno y a 2 nada más, ¿no? Puse a uno y a 2. Sabemos que a uno va a recibir un voltaje y a 2 mayormente es el neutro y tengo una 3. ¿Por qué? Porque hay temporizadores, ¿sí? Que se alimentan con dos tensiones diferentes. Entonces vos tenés temporizadores que se alimentan con 24 volt y el mismo temporizador se alimenta con 220 volt. Entonces, ¿qué hacen? Te dicen A1, ¿sí? A2 y te dice 220 volt, ¿está? Y después te dice A3, A2, 24 volt. Entonces, si vos tenés un circuito armado a 220 volt, ese temporizador te sirve. Pero ¿qué vas a tener que conectar? A uno y a dos, ¿sí? Ahora, si yo tengo un transformador metido en el medio, porque las bobinas de mis contactores trabajan a 24 volt, ¿sí? Entonces, si yo conecto en A1, A2, que es lo más común, y le mandé 24 volt, no lo quemo, ¿sí? Pero no va a andar. ¿Estamos de acuerdo? Y voy a estar dando vuelta un tiempo, ¿por qué no me anda? Si lo conecté, que sé yo, hasta que te vas a dar cuenta. Y decía, ahora me di cuenta que lo conecté con una tensión reducida. Entonces ahí lo conectas entre A3 y A2, ¿sí? Y con 24 voltios va a funcionar perfecto. ¿Se entiende? Entonces, en algunos casos lo encontrás como A1, A2, A3. En otro caso lo puedo encontrar como A1, A2, B1, ¿sí? Pero bueno, es lo mismo. ¿Qué me decías, Ezequiel? Y un contactor a 380 va entre dos fases. Perdona, ¿sabés que se Y escucha? digo, puse de otra compu y no sé si lo escucha ahí. Sí, No, tengo un contactor que
de 380, Sí, va entre fases. va entre la fase A trifásica. uno, A1, A2, 380. Si la bobina de 380, tendrás que darle RS más o menos, por ejemplo, ¿no? claro, claro, entonces, Sí. está bien, era eso. Bueno, bien. Entonces, acá en este caso, ¿sí? Tendría que ir al contacto 15, ¿sí? Porque tengo que alimentar a mi contacto normal cerrado. Ahora vamos a ver que el 15 y el 16 son contactos normalmente cerrados en el temporizador, ¿sí? Y de acá tengo que ir a un contacto más que es un enclavamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo, como hoy vimos. ¿Qué pasaría si me queda cerrado el contactor estrella, ¿sí? Y entra el contactor triángulo? Si bien la corriente de este contactor, la idea es alimentar a lo que es a los terminales de la bobina del motor por debajo, pero también la corriente va a circular por acá y se va a encontrar la fase, ¿sí? T puenteada con lo que sería la fase S y puenteada con lo que es la fase R, o sea que vuela todo el día, ¿estamos de acuerdo? Entonces, por eso tengo que armar un enclavamiento, igual que lo que hacíamos en la inversión de marcha. Voy a utilizar los contactos denominados 21, 22, ¿sí? Del contactor KM3, en este caso, ¿sí? Y a la bajada de este contactor recién alimento a lo que sería la bobina de mi contactor KM2, A1, A2 terminal, ¿sí? Entonces repasamos. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy alimentando, ¿sí? Cuando yo ponga en marcha ese 1, va a circular corriente por acá, se energiza el contactor KM1 y se me cierra este contacto y este contacto. Con este retengo al contactor, con este circula corriente, alimenta el temporizador y el temporizador empieza el tiempo de conteo, ¿está? De 0 a 30 segundos, supongamos, ¿sí? Yo lo parametricé en 15, por decir algo, segundos. Entonces va contando. Mientras va contando, la corriente circula por acá, circula por el contacto normalmente cerrado, circula por este contacto normal cerrado de KM3 y alimenta el contactor KM2. Y el contactor KM2 es este que tengo acá. O sea que tengo la estrella cerrada y mi motor está funcionando en estrella, ¿sí? Seguido a este punto, ¿sí? Hay temporizadores que tienen otro común llamado 17. Hay otros temporizadores que no lo tienen, ¿sí? Y de acá va a salir a un juego de contacto normalmente abierto, ¿sí? Y este contacto normalmente abierto, ¿a dónde tiene que ir? Al otro contacto normal cerrado para realizar el enclavamiento, ¿sí? Del contactor KM3. A la bobina, a la 1 y a A2. Y este contacto normal cerrado tiene que ser ahora de contactor contrario, o sea que este contacto es de KM2, ¿sí? Y los terminales van a ser el 21, 22. El terminal opuesto al temporizador, 17 dijimos que era común, en este caso va a ser 18. O sea que los terminales en el temporizador 15, 16 son normales cerrados. Los terminales 17, 18 son normales abiertos, ¿sí? Hay temporizadores que no tienen contacto 17, dijimos, entonces, ¿qué será? Será 15, 18. Es decir, que tienen un común, ¿sí? Sería de esta manera. Tengo el común, el normal cerrado y el normal abierto. Este sería mi 15, el común. Este sería el 16, mi normal cerrado. Y este, el 18, es mi normal open. ¿Estamos? Son las alternativas que hay en el mercado, ¿no? Entonces, digamos que si fuese ese mi caso, yo tendría que modificar el programa de la siguiente manera. De 15, ¿a dónde voy ahora? Si yo no tengo 17.
Y bueno, de 15 me voy a ir directamente a, perdón, de 15 no, de 18 voy a ir directamente a 21, si todo este circuito no va a existir. ¿Estamos de acuerdo? Lo tiene internamente. ¿Sí? Este contacto, en vez de mantenerse acá, ¿sí? Va a hacer esta movida, digamos, ¿está? Entonces se abre esto y se cierra esto, y por acá lo alimenta. ¿Estamos de acuerdo? Bien, para no armar mucho bardo con esto. Finalmente, lo que es recomendable es utilizar un contacto normalmente, ¿sí? Esperen que hagamos todo negro, si no, no se va a entender. Un contacto normalmente abierto, ¿sí? En paralelo con el temporizador, por lo tanto va a ser un contacto 13, 14 del contactor KM3, de este mismo, ¿sí? Este sería KM3. Bueno, medio tarde viene un compañero, a ver. Ahí está. KM3. ¿Para qué? El temporizador, ¿sí? Podría, la función, ¿cuál es? Conmutar y que haga entrar la bobina de contactor de línea o que entre el contactor de triángulo, ¿está? De estrella, perdón, o triángulo. Si por algún motivo se llega a joder el temporizador, alguien maneja los tiempos, ¿sí? Podría abrir y cerrarse. Y la idea cuál es que cuando en realidad entró en triángulo, que siga funcionando en triángulo. Por lo tanto, al conectar en paralelo, ¿sí? Al contacto 17-18 del temporizador, un contacto normalmente abierto, ¿sí? 13-14 de KM3, ¿sí? Este contacto lo que va a hacer finalmente es retener, ¿sí? De la misma manera que retiene este contacto al contactor KM1, realiza la retención y que el contactor KM3 siga funcionando de forma constante, ¿sí? Entonces, tiempo después, como decíamos, cuando pasaron los 15 segundos, ¿qué va a pasar? Y este contacto que es normal cerrado se me abre y este contacto que es normal abierto, ¿sí? Se me cierra. Por lo tanto, deja de pasar la corriente ahora por el contactor KM2, que es el contactor estrella, ¿sí? Esto se me estaría abriendo, ¿sí? Y pasará a cerrarse, ¿sí? O sea, pasa a cerrarse el contacto 17-18, pasa por el enclavamiento 21-22 de KM2, 7 ya se apagó, y alimenta la bobina de KM3, ¿sí? Por lo tanto, se energiza el contactor KM3, se cierra y queda en forma permanente trabajando en triángulo. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Dudas? No, no, bien. Bárbaro. Agustín, ¿cómo estamos? Dante, medio tarde, ¿estuviste laburando? Subo la clase y cualquier cosita me comentás, dale. Bien, vamos a ver una cosita acá. Vamos a analizar este temporizador que tenemos acá, ¿sí? Así. Vamos a ver con respecto a lo que nosotros necesitamos. Copiar. Esto lo vamos a borrar. Bien, fíjense en una cosita, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos acá identificado? Nosotros dijimos, ¿sí? Que el circuito que teníamos que armar es el contacto normal cerrado, ¿sí? La bobina del contactor, ¿sí? A1, A2, este es mi normal cerrado, 15, 16, y mi normal abierto, 17,
18. Y pasa que esto es el plano que tenemos, sin embargo, cuando me traen el temporizador, me traen este que tengo acá, ¿sí? Y se me complica porque tal vez los números no son los mismos, ¿no? Entonces vamos a ver. A1, A2, ¿sí? Acá tengo A1, o sea que acá tendría que entrar la tensión de alimentación, ¿sí? A2, acá sería la salida para lo que sería mi neutro, ¿está? Pero acá dice B1. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad se puede alimentar con 220, como decíamos, o sea que entre A1 y A2 se va a alimentar con 220 volts. Sin embargo, si lo alimento con B1 y A2, ¿sí? Con B1 y A2 se va a alimentar con 24 volts. Ahora una cuestión, no es que esto yo, ¿sí? Lo sé, y se los digo. O sea, ¿qué voy? Yo no me conozco todos los temporizadores de memoria de la misma manera que no se lo van a conocer ustedes, ¿está? Puedo conocer este, pero hay un montón de otros modelos que no lo conozco. Pero ¿y qué haces? Buscas el datasheet del temporizador, buscas la hoja de datos del fabricante, ¿se entiende? Y ahí te tiene que explicar todo esto que estamos mencionando, ¿sí? Entonces, si vos bajás la hoja de datos de este temporizador, esto que yo te estoy comentando está explicado en la hoja de datos. Es más, es muy probable que hasta en el costado del otro lado tengas algún papelito pegado explicándote todo esto que yo te estoy comentando. O sea que ustedes, como técnicos, como service, ¿sí? Como electricistas, no tienen que saber todo de memoria, lo que tienen que saber es dónde buscar la información de última. ¿Estamos? Entonces, sabemos entonces que A1, A2 es para 220, que B1, A2 es para 24 volt, 15, ¿sí? Y no tiene otra cosa que 15, ¿sí? No tengo contacto 17 como dijimos. Pero en el 15 que tendremos que aplicarle la tensión, ¿sí? Con la cual va a trabajar la bobina de mi contactor. Si yo estoy trabajando con bobina de 220 volt, entonces voy a tener que hacer un puente entre 15 y A1, porque es la entrada de 220. Ahora, si yo estoy trabajando con contactores de 24 volt, sabemos que lo energizamos desde B1 con 24 volt, ¿no? Entonces el puente, ¿de dónde a dónde lo voy a hacer? Lo voy a hacer desde lo que sería el terminal 15 al terminal B1. Entonces, yo le estoy dando 24 volt acá, que por dónde van a salir estos 24 volt. Y en verdad, 15 dijimos que 16 es mi común. Por lo tanto, esto internamente se está cerrando contacto. Vamos a cambiar de color porque el fondo es negro. ¿Sí? Esto es un contacto normal cerrado, 15-16, que dependiendo del tiempo con que yo lo reprograme, ¿sí? Va a cambiar de estado, se va a abrir este circuito, ¿sí? En un momento, ¿y a dónde va a ir a parar ahora la conexión? Va para la conexión de 15, se va a ir ahora a 18, ¿sí? Entonces acá tenemos de 15 a 18. Pero tengo otro juego de contacto más, ¿sí? En realidad no me hace falta, pero el temporizador viene preparado. Y si ustedes razonan un poquitito, fíjense que acá se llama 15 y este se llama 25. Este se llama 16 y este se llama 26. Este se llama 18 y este se llama 28. O sea que estos tres que tengo acá es un segundo juego de contactos, ¿sí? Este sería mi común, este sería mi normal cerrado y este sería mi normal abierto, ¿está? Entonces, uso el de abajo, ¿sí? El día que se me quemaron los contactos, dejó de funcionar o lo que sea, y bueno, cambio las conexiones y en vez de entrar a 15 ahora con los 24 volt, ¿dónde voy a tener que ingresar? Y bueno, entonces ahora vengo, ¿sí? Y alimento a lo que sería desde B1 al terminal 25. El normal, terminal 25 es un contacto normal cerrado, ¿sí? Con lo que es el contacto 26 y es un contacto normal abierto con lo que es el contacto 28. Cuando pasa el tiempo preestablecido que nosotros temporizamos, este contacto va a cambiar de estado, ¿sí? Y el contacto 25, que es el común, ahora
va a pasar a cerrarse con el contacto 28, ¿sí? Que era el normal abierto. O sea que eso sería lo que yo tengo que considerar un temporizador, ¿sí? ¿Duda hasta acá? ¿Cómo estamos? ¿Dudas? Bien, profe, bien. No, no. Bien. Vamos, a ver si podemos ver otro. Bueno, vamos a poder ver este. Vamos a analizar este. A ver. Si hay dudas, me preguntan, chicos, ¿eh? A ver. Copiar. Vamos a pegar acá. Bien. ¿Qué tengo acá? Dijimos, bobina 1 a 2 no voy a tener, ¿sí? Lo que voy a tener acá, ¿sí? Es el contacto 55, ¿sí? 56. Acá, no sé si se ve bien, dice 55. Y acá tengo contacto 56. Acá tengo el contacto que dice 67 y acá tengo el contacto que dice 68. ¿Está? Y es más, acá ya me dice algo, NO, me dice normal open, ¿ah? Se sigue respetando porque hoy era 15, ¿sí? 16 dijimos que era normal cerrado y dijimos que 17, 18 era normal open. Acá te lo nombran con un número mucho más alto, ¿sí? Pero los dígitos 5 y 6, ¿sí? Son cerrados y los 7 y 8 son abiertos, ¿sí? Si recuerdan, cuando habíamos empezado con los contactos auxiliares de los temporizadores, dijimos que 1 y 2 eran normal cerrado y 3 y 4 eran normales abiertos, ¿sí? Fíjense, 1, 2 normal cerrado, 3 y 4 normal abierto, 5 y 6 normal cerrado, 7 y 8 normal abierto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre, ¿sí? Vuelven a comenzar. Es decir, si 1 y 2 normal cerrado, el 3 y el 4 lo declaramos para normal abierto, pero también los contactos 5 y 6 van a ser normal cerrados. Si yo lo tengo como temporizador, si estos contactos son perdón, con el 1, como en este caso 15 y 16, son de temporizadores. Si lo tuviese como relevo térmico, si recuerda la clase que vimos relevo térmico, los contactos normales cerrados eran 95, 96, normal cerrado. Y el 97, 98 en relevo térmico, sí, 97, perdón. 98 en relevo térmico eran normales open. Quiere decir que fíjense cómo siguen manteniendo de vuelta acá 5 y 6 normal cerrado y en relevo térmico 5 y 6 normal cerrado. 7 y 8 para normal abierto y acá 7 y 8 igual para normalmente abierto. O sea que ya está la convención estipulada de que estos datos, estos números, sí, se manejan para contactos abiertos y cerrados. Entonces acá tengo el 55, ¿sí? Y este es el quinto contacto, me quiere decir, ¿no? El 55, ¿sí? 56 normal cerrado. ¿Qué tendré que hacer acá? Venir directamente desde mi transformador, ¿sí? Que alimento a las bobinas, a los contactores, todo. ¿Y qué hacer? Con el 55, perdón, con la bobina de contactor, ¿sí? La bobina del transformador, perdón, vengo y alimento a 55. Y a la vez hago un puente y conecto a 67. El contacto de acá es cerrado, por lo tanto, por acá ya salgo y me tendré que ir al enclavamiento del contactor KM3 para alimentar finalmente a la bobina A1, A2 del contactor KM2, ¿sí? Y este contacto que es normalmente abierto, ¿sí? Va a alimentar a lo que sería el contacto normal cerrado para el enclavamiento del contactor KM3 con la bobina terminal A1, A2, ¿sí?
Y este contacto normal cerrado tendría que ser de KM2. En este caso es 21, 22 y en este caso también es 21, 22. Entonces, este ya está cerrado de antemano, dijimos, porque es un normalmente cerrado, ¿sí? Y ya va a estar saliendo la tensión por acá alimentando el contacto KM2. Después de un tiempo, que todo depende de lo que yo parametricé, ¿sí? Este contacto se abre, ¿sí? Deja de funcionar, pero este contacto se me cierra. Y ahora va a circular corriente, ¿sí? Por el contacto 67, ¿sí? 68. Alimenta a mi temporizador KM3 mediante el enclavamiento del contactor KM2. Y ahí queda funcionando como habíamos comentado hace un ratito. Bien. ¿Qué dudas hay, chicos, hasta acá? Ninguna, profe, vamos bien. Bien. Bárbaro. Ezequiel, ¿dudas? Bueno. Bien. Esto sería por hoy, ¿sí? Así que cualquier cosita, lo subo a la clase, háganme acordar, ¿sí? Y así se ponen a repasar y cualquier duda que tienen, me consultan, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Dale, profe, dale. Bien. Este, bueno, estamos en contacto entonces, sí, chicos. Un abrazo. Dale, profe, hasta luego. Hasta luego. Bien.